Shalom, shalom, bienvenidos a nuestro podcast en esta oportunidad con toda la buena disposición de querer compartir con ustedes este tiempo tan selecto, tan escogido para poder concentrarme en el tema en particular que en cada podcast tratamos, sobre todo para rendirle honor y homenaje a la hermosa palabra de nuestro amado Padre Celestial Yahweh, porque allí es donde tomamos todo el sustento, todo el alimento para poder afrontar ciertas preguntas que lógicamente nos debemos hacer, que solemos hacérnoslas, porque son parte de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro proceso en el camino de la fe. Hoy estaremos hablando un poco sobre la llenura y el poder que la Ruach HaKodesh nos permite tener y saber un poco cuál es el orden y la diferencia que hay entre estar lleno del Espíritu de Santidad de nuestro amado Padre Celestial y tener el poder de esa llenura. Son dos cosas un poco diferentes, aunque sí pudiésemos decir que se interconectan, pero lo vamos a entender más a través de un pasaje bíblico que por supuesto nos va a arrojar mucha más información. Así que bienvenidos a nuestro podcast. Pónganse cómodos, yo también lo haré para que podamos disfrutar de él. Vamos a comenzar. Vamos a compartir en un pasaje de las Escrituras, donde desde ya te invito a que puedas buscarlo tú también. Y vamos a leer un poco esta experiencia que vivió nuestro amado Yahushua. Ya te cuento que hay dos porciones bíblicas donde esta experiencia se refleja y una es en el libro de Mateo, capítulo 4, y la otra también es en el capítulo 4 del libro de Lucas. Son las dos oportunidades en las cuales nos da detalles sobre esta experiencia vivida por nuestro amado Yahushua que tiene mucho que ver con nosotros y que quiero hoy compartirla para que puedas tener una idea mucho más amplia de lo que significa estar lleno y de lo que significa tener el poder de la Ruach HaKodesh y cuán importante es que tengamos el entendimiento sobre esto, porque de ese entendimiento va a depender nuestra vida espiritual, la cual debe tener frutos, la cual debe tener evidencia, la cual debe tener propósito. Y nuestro amado Yahushua, siendo nuestro rabí por excelencia, nos enseña a través de su propia experiencia, de su propio testimonio, cuál es la forma correcta de servirle nosotros a nuestro amado Padre Celestial. Fíjense cómo dice desde el verso 1, si ya tienes las escrituras a la mano, miren cómo nos dice la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Les recuerdo que yo uso la versión israelita nazarena. Puedes usar cualquier otra versión. Yo procuro, me gusta esta particularmente porque me da la cercanía al nombre verdadero de Yahushua con mayor prontitud, pero si tú cambias los nombres en la versión que tienes, entonces creo que ya tienes el control de lo que el testimonio de la escritura da. Sabemos que hay unas que les han quitado, hay otras que les han colocado, pero sabemos que la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad del Padre Eterno, nos va guiando conforme nos va enseñando. En el versículo 1 dice así: entonces el Espíritu llevó a Yahushua al desierto para que el acusador lo pusiera a prueba. Quiero que tengas muy en cuenta cada cosita que vayamos leyendo, porque de cada cosita hay un aprendizaje, hay un entendimiento y nosotros tenemos que conocer todos esos detalles para poderle darle aplicación a nuestra propia vida. Luego dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces el acusador lo llevó a la ciudad santa, a la ciudad Kadosh, lo puso de pie sobre la cúspide del templo y le dijo, si eres hijo de Elohim, échate abajo porque está escrito, a sus mensajeros les dará encargo acerca de ti y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie con una piedra. Yahoshua le dijo, además está escrito, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. Otra vez el acusador lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria o su estima, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Yahoshua le dijo, vete, Satán, porque escrito está, a Yahweh tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Entonces el acusador lo dejó y enseguida vinieron unos mensajeros y se pusieron a servirle. Cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros nos encontramos con la forma, la manera en cómo el enemigo, el acusador, el tentador, esgrima sus estrategias de ataque contra Yahushua para debilitarlo en su propósito, para debilitarlo en la decisión que él había tomado y que por obediencia estaba enfrentando en ese momento. Pero quiero que vayas conmigo al libro de Lucas, porque si bien es cierto, él también nos narra esta experiencia, nos arroja un poco más de información y sobre todo nos da un orden mucho más preciso que el orden que Mateo nos está dando. ¿Y eso por qué? Quizás se contradicen los apóstoles a la hora de escribir o referir todo lo que vivieron cuando caminaron al lado de nuestro Mashiach. Ciertamente no, pero cada uno de ellos da su escritura conforme su propia objetividad y conforme también el propósito que esa escritura, según la van relatando individualmente, debe generar en aquello que la va leyendo. Tanto Mateo como Marcos, como Lucas, como Juan, fueron discípulos que vivieron al lado de Yahushua y recogieron la información en la cotidianidad de la experiencia conjunta con él, pero que también nos van acercando a niveles de mayor profundidad con nuestra relación con el Mashiach y con la relación con la Ruach HaKodesh. Por eso es que decimos que cada uno de ellos nos va subiendo de nivel. Eh, es algo muy notorio cuando conocemos lo que es el Pardés, que son los diferentes niveles de interpretación espiritual, de interpretación que la Ruach HaKodesh nos da sobre la palabra del Padre Eterno. Y ya en una oportunidad yo estuve conversando sobre lo que es el Pardés y a lo que va representando cada uno de esos niveles, a qué tipo de discípulo va dirigido y de qué forma nosotros, en la medida en que vamos creciendo espiritualmente, vamos también comprendiendo cuál es el propósito que el Padre amado nos ha dado. Yo te invito para que puedas acercarte, en este caso, al canal de la palabra de Yahweh en Telegram, donde tengo el estudio del Pardés. Entonces vamos a Lucas 4. Fíjate, Lucas dice lo siguiente en el verso 1. Yahoshua volvió del Jardín lleno del Espíritu de Santidad. ¿Cuándo sucede esto? Esto sucede una vez que fue bautizado por Juan el Bautista o Juan el Inmersor
o Yahuhanan, el inmersor. Y cuando fue inmersado, la Ruach HaKodesh se puso sobre él, ¿ok? Y ahí lo vemos en las escrituras cuando leemos el pasaje precisamente sobre la inmersión de Yahushua. Una vez que él se va de allí, dice la escritura que el espíritu, la misma Ruach que lo había llenado, que venía con él, lo llevó al desierto. No es que Yahushua fue solo por su cuenta, fue llevado por la Ruach HaKodesh. Esto nos hace entender sobre el propósito que el Padre Eterno nos ha dado a cada uno de nosotros y a través del cual nosotros lo recibimos por medio de su espíritu de santidad. Pero no lo recibimos como muchas veces pensamos, que es una adjudicación de poder inmediato sobre nuestras vidas una vez que recibimos el llamado. No, hay un proceso y en ese proceso es el mismo Padre que permite que nosotros lo atravesemos, que nosotros vayamos sobre ese desierto a ser probados, a ser cuestionados, incluso en nuestra propia capacidad de creer y de pensar que hemos sido llamados o que hemos sido escogidos. Pienso que es importante que aclaremos que la llenura de la Ruach HaKodesh llega a nosotros cuando comprendemos que hemos sido llamados, cuando tenemos ya la certeza de que hay un llamado sobre nuestras vidas y que ese llamado nos ha llevado por nuestra propia decisión a buscar ser obedientes a la voz de aquel que nos llamó. Pero es la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad del Padre Eterno, quien nos permite pasar por un proceso necesario para poder alcanzar el nivel en el cual podemos empezar a trabajar en el llamado que se nos ha hecho. No es algo mágico como muchos creen que es, que pueden decir, fui llamado por el Padre Eterno al ministerio y entonces ya mañana estamos trabajando en el ministerio. Algunos piensan que es así, pero no. Es un proceso por el cual todos debemos emprender, por mucho que nos pueda costar. Entonces allí sí hay llenura, una llenura que nos permite entender que fuimos llamados, pero esa misma llenura nos va a dar la capacidad para no adelantar los tiempos, sino caminar en ese proceso. Y esa misma llenura nos va a dar a entender que en el proceso seremos probados, seremos tentados, seremos pasados por fuego. Aquellos que quieren llegar al máximo nivel de la escogencia, sin haber pasado por el proceso, no están llenos de la Ruach HaKodesh, están llenos de su propio ego, llenos de su propia creencia espiritual, que no es el espíritu del Padre el que opera en ellos, sino otro espíritu que se ha encargado de hacerles creer que ellos para recibir el reconocimiento ya están listos. Y aquellos que piensan así, ahora es cuanto más les falta caminar, porque están muy distantes de lo que realmente significa la llenura de la Ruach HaKodesh. Entonces, nuestro amado Yahushua fue llevado al desierto. Miren, aquí hay algo muy interesante que en Mateo no lo encontramos y dice que durante 40 días, mientras el acusador lo tentaba, no comió nada en aquellos días y cuando se cumplieron sintió hambre. Miren que en Mateo se nos dice que después de 40 días sintió hambre y el tentador lo tentó, valga la redundancia. Pero aquí en Lucas se nos está diciendo que durante 40 días, mientras el acusador lo tentaba, no comió nada.
en aquellos días y después de pasados los 40 días sintió hambre. ¿Por qué esto es tan importante? Porque a veces cuando leemos en Mateo que después de 40 días Yahoshua tuvo hambre, lo leemos como que fuese muy fácil. Sí, estuvo ayunando 40 días y luego vino el tentador y quiso debilitar su fuerza, su decisión al presentarle la posibilidad de comer porque lógicamente tenía hambre. Pero no es así. Es durante ese proceso en el cual nosotros hemos decidido servir al Padre que recibimos las tentaciones del enemigo. A veces queremos hacer algo para nuestro amado Padre Celestial y comenzamos a organizarnos para hacer eso en su nombre. Y entonces viene el tentador y comienza a poner obstáculos, comienza a poner dudas, comienza a poner pereza, comienza a poner una cantidad de situaciones para tentarnos a que nosotros decidamos no hacer eso que hemos ya decidido es para nuestro amado Padre Celestial. Y pueden ser muchas situaciones, por ejemplo, cuando hemos decidido ayudar a alguna persona en el nombre de Yahweh, en el nombre de Yahushua, en cuanto podamos tener algún recurso económico para hacerlo, entonces ese recurso económico parece que nunca llega y cuando aún no ha llegado comienza el enemigo a decirnos, mira, está muy bueno que sí, que quieras ayudar a otros, pero tienes esta deficiencia por esta parte y tienes que ocupar dinero para cumplir esa responsabilidad, así que primero cumple tus responsabilidades y luego ayudas a otros. Eso puede ser una tentación. Porque comenzamos a pensar, oye, mira, ciertamente, déjame primero ocuparme de mis cosas y luego me ocupo de las cosas de los demás. Pero así no actúa nuestro amado Padre Celestial. Él dice que debemos tener un corazón afable para las necesidades de nuestro prójimo. Y creo que siempre vamos a tener un punto que desasistido dentro de toda nuestra cotidianidad, porque la economía no siempre es de holgura en todos aquellos que practican la fe. Así que puede existir la posibilidad de que quizá tengamos que quitarnos algo para darle a otros. Pero el enemigo es muy astuto y va a utilizar la manipulación para hacernos creer que ese no es el orden correcto. Luego viene quizá también la decisión de ayunar. Yo en lo particular creo que el ayuno es algo que debemos hacer bajo una conciencia muy clara de lo que representa. Eh, no estamos en el proceso de la ley que dentro de las escrituras se hacía que el ayuno se hiciera constantemente. El ayunar es quitarte algo que sabes que te gusta, no necesariamente es quitarte los alimentos, sino también algo que sabes que puede ser un declive en tu relación con el Padre y decides hacer un ayuno al respecto. Pero ya sabes cómo el enemigo se las va a ingeniar como se las ingenió en este caso, para hacerle sentir a Yahushua que el ayuno no tenía que hacerlo. Y luego él observando cómo el cuerpo humano funciona cuando se le quita el alimento, esperó hasta el último momento en que Yahushua ya sentía hambre por esos 40 días de ayuno y quiso entonces presentarle una tentación para que él accionara según un conocimiento que el enemigo tenía. Muchas veces decimos que el enemigo es el padre de la mentira y eso es muy cierto, pero a veces no se vale de mentiras para hacernos caer. Se vale de verdades, solo que las tergiversa y las usa a su conveniencia. Y en este pasaje nosotros descubrimos mucho más, no solo el hecho de poder conocer la diferencia de estar llenos de la Ruach HaKodesh y tener el poder de la Ruach HaKodesh, sino que también descubrimos cómo es la personalidad de Satanás.
Él es un tentador y un acusador por excelencia. Él crea el escenario tentándote para que tú, bajo esa condición de debilidad humana, caigas y luego él va y te acusa. Esa es parte de su forma de accionar. Y para tentarte utiliza el arte de la manipulación y el arte de la mentira, por supuesto. Pero en algunas oportunidades no hace uso de la mentira, sino que hace un mal uso de la verdad. Y por ello es cuando nosotros entendemos, según como lo dice el libro de Segunda de Corintios, que nos afirma a través de esta epístola que escribió el apóstol Pablo, cuando dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. No nos dejamos llevar por las cosas que vemos, sino por aquellas que sabemos en nuestro interior que son las correctas. El enemigo muy particularmente hace todo lo contrario, se deja llevar por la vista, por eso que tú le has demostrado que estás haciendo a través de exactamente tu conducta. Y por ello es importante comprender que el enemigo no puede leer tu mente, pero él sabe lo que tú estás sintiendo si tú se lo reflejas a través de tus acciones. Y por supuesto que supo automáticamente al ver allá a Joshua que no comió absolutamente nada, que tarde que temprano iba a tener hambre. Entonces nosotros debemos aprender cómo identificar las estrategias del enemigo también en nuestras vidas para poderlo poner en orden y sujetarlo de la misma manera en como hizo Yahushua. Acá en el libro de Lucas nos da el orden cómo fue tentado Yahushua. Primero fue tentado en el cuerpo, cuando el enemigo quiso, a través del hambre, decirle, si eres hijo de Elohim, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pero Yahushua, sabiendo y conociendo quién era él, algo muy importante que debemos tener para no caer en las artimañas de manipulación del enemigo, le refutó con la misma palabra. Está escrito. Porque lógicamente eso que el enemigo estaba diciendo también estaba escrito. No solo de pan vivirá el hombre. Y así lo puso en sujeción en cuanto a ese tema en particular, en cuanto a que el cuerpo humano sí que tiene debilidades y sí que necesita alimento físico, pero que también sujetando esas necesidades humanas, podemos a través de la escritura darle a nuestro cuerpo el lugar que debe tener. No el lugar de imperio, no el lugar de dominador, sino el lugar de dominado, el lugar de sujeción, porque nosotros debemos sujetar a la carne. Luego nos refiere el libro y exactamente utiliza esta palabra, por cierto, luego. Entonces, ya sabemos que lo primero que el enemigo hizo fue querer debilitar el cuerpo de Yahushua y luego quiso debilitar su alma porque lo llevó a una altura y en un momento le mostró todos los reinos del mundo. Claro está, en aquel momento Satanás era el dueño de todo el mundo, de todos los reinos del mundo. Y cuando decimos reinos, nos referimos a toda autoridad terrenal, todo dominio terrenal, todo gobernante, todo rey, todo principado terrenal estaba sujeto a la autoridad del enemigo. Y nos dice que el acusador le dijo, a ti te daré todos estos dominios y la gloria de ellos, porque a mí se me han entregado y se las doy a quien yo quiero. Esta es una afirmación que no era una mentira, era una verdad. Se le habían entregado. Ahora nos preguntamos, ¿y quién pudo haberle entregado? Pues me supongo que sería el Padre Creador, que es el único que tiene autoridad para entregar las cosas. Pero fíjense que la Escritura nos dice con claridad que una vez que el ser humano cayó en pecado, perdió su lugar de gobierno. Era al ser humano el que se le había entregado todo eso que ahora o en ese momento le pertenecía al enemigo.
A él se le entregó y se le entregó a través de un acto de desobediencia que el primer Adán ejerció y por ello entró el pecado en la humanidad. Y se lo estaba él ofreciendo a Yahoshua, estaba el enemigo entregándoselo a Yahoshua, queriendo que él se viese tentado con todo lo que esos reinos y ese dominio representaba. Pero se lo dijo claro, si me adoras, todo será tuyo. Y Yahoshua le responde, está escrito, y nuevamente con la escritura, que es una verdad absoluta, a Yahweh tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Por tanto, Yahushua lo puso en su lugar. ¿Qué quiso aquí Satanás debilitar en Yahushua? Su condición como humano, su condición como criatura. Fíjense que no tanto su condición como hijo, sino su condición sujeta a Yahweh, porque Yahweh es el único, es el que está sobre todos y sobre todo. Y allí estaba, era su alma en evidencia. Por ello es que decimos que el enemigo, por supuesto, que quiere pervertir tu alma. Ese es el lugar, esa es la tierra donde él sabe que te puede trastocar y apartarte del el nivel en el cual el Padre quiere colocarte. Entonces ya tenemos dos áreas donde Yahushua fue tentado en su cuerpo a través de los alimentos que representan muchas cosas y en su alma a través de ese nivel de sujeción que nosotros como seres humanos tenemos para con nuestro amado Padre Celestial, Yahweh. Y luego en el tercer nivel en el que el enemigo lo quiso debilitar para quitarlo del camino y para acercarse él, Satanás, al lugar de privilegio que siempre ha querido tener y mantener, entonces atacó a Yahushua en el espíritu. Y dice entonces, después, y este es el orden, después lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el alero del templo. Y le dijo, si eres hijo de Elohim, échate abajo desde aquí, porque está escrito, a sus mensajeros dará órdenes acerca de ti para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que nunca tropiece tu pie con una piedra. En respuesta, Yahushua le dijo, está dicho, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. Esto de que está dicho, es bastante sorprendente, porque no dijo está escrito, sino que dijo está dicho. ¿Y por qué dijo está dicho? Miren, cuando Yahushua le respondió en la primera tentación y la segunda tentación, de una u otra manera le estaba diciendo, no pondrás a prueba a Yahweh, tu Elohim. Está dicho, ni siquiera él mismo lo iba a poner a prueba, siendo su hijo, siendo el escogido, siendo que era el que tenía la autoridad para poder salvar a la humanidad, pero aún no la había recibido. ¿Qué quiso Satanás con esta tentación? Darle a Yahushua un atajo para convertirse de una vez en el Salvador sin antes pasar por el sacrificio. Quizá esa fue la estrategia que utilizó el enemigo. Y es una estrategia que utiliza mucho, con todos nosotros incluso. Cuando ya conocemos nuestro llamado, cuando ya sabemos cuál es nuestro propósito, cuando ya tenemos claro hacia dónde vamos, viene el enemigo a querer jugar con nuestras emociones para que nosotros, debilitados precisamente, caigamos en el juego que él nos ha creado. Es como el juego del gato con el ratón. Hasta que no nos ve caer, no se queda quieto. Y entonces va a utilizar que debilitemos nuestro cuerpo y que sea nuestro amor a la carne quien se mantenga. Y nosotros, entendiendo, así como Yahushua lo hizo, sujetamos a la carne porque escrito está que nosotros, que la carne y el espíritu se contraponen.
Y debemos siempre buscar que sea el espíritu el que se mantenga a flote y no la carne. Luego viene el enemigo a querer trastocar nuestra alma, haciéndonos creer situaciones que no son verdaderas. Porque sí, tuvo un reino, se le entregó por culpa de nuestra propia debilidad, de nuestra desobediencia. Entregamos al enemigo el poder y la autoridad de los dominios. Ese fue nuestro pecado. Pero una vez entendiendo lo que somos en Yahweh, no volvemos a caer en lo mismo. Y entonces nos mantenemos a raya emocionalmente, ejerciendo control y dominio también sobre nuestras emociones, sobre nuestras debilidades humanas, sobre nuestros sentimientos y más aún sobre nuestras decisiones. Y luego cuando ya el enemigo ve que estamos fuertes, que podemos seguir de pie esta batalla, viene y quiere debilitarnos en el espíritu, porque no nos pudo vencer en la carne, no nos pudo vencer en el alma, y entonces viene a ejercer dominio sobre nuestro espíritu, haciéndonos creer o presentándonos todo ese bagaje de cosas maravillosas que vamos a recibir del Padre por la herencia que nos corresponde. Pero no puede haber una herencia si no somos hijos primero. Entonces, en nuestro caminar por la vida espiritual, venimos a ser siervos inicialmente. Luego nos convertimos en hijos de nuestro amado Padre Celestial a través de Yahushua. Pero aún no estamos en el nivel que realmente debemos llegar. Una vez que ya somos hijos, debemos trabajar para poder reinar conjuntamente con Yahushua. Entonces tenemos que subir de nivel y convertirnos realmente en capaces de manejar y de gobernar, porque el ser hijos no nos da esa capacidad. Para poder ser reyes, tenemos que aprender a pensar en el prójimo, tenemos que aprender a gerenciar nuestro entorno, a ser mayordomos, a ser fieles en lo poco para que se nos pueda poner en lo mucho. Y es cuando, una vez ya pasado el nivel de ser siervo, un simple trabajador que recibe órdenes y que sabe obedecer sencillamente sin cuestionar, y luego nos convertimos en hijos a través de Yahushua, donde somos dóciles como hijos y respetuosos ante nuestro Padre, nos sujetamos a Él y luego somos gobernantes que sabemos gerenciar una ciudad o un país o nuestro hogar primeramente, ya luego pasamos a trascender, sí, a elevarnos con la Ruach HaKodesh. Y una vez que ya hemos pasado por todo ese proceso, es que recibimos el poder que la Ruach HaKodesh le da a aquellos que se han mantenido firmes y fieles en el llamado que han recibido, porque no puede haber una escogencia si antes no hemos sido procesados en nuestro llamado. Y de esta manera también Yahushua nos lo hace saber con esa experiencia que Lucas nos narra de una manera tan maravillosa. Porque luego dice en esta porción, cuando ya el acusador acabó toda tentación y se apartó de él por un tiempo, ¿ok? Y aquí lo dice, porque siempre el enemigo está rondando como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces no se refiere el verso 14 en el libro de Lucas capítulo 4. Entonces Yahushua volvió en el poder del Espíritu al Galil y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Hubo un proceso, 3 tentaciones, el acusador manifestando todo su bagaje de armas y estrategias para hacerlo caer. Primero encontramos que es un tentador y un acusador. La misión del enemigo es matar, robar y destruir, y se vale de todo lo que pueda tener a su alcance para cumplir su misión. Pero ¿y cuál es tu misión? ¿La conoces? ¿La sabes? ¿Conoces tu llamado? ¿Sabes cuál es el camino que debes emprender? ¿O sencillamente desconoces todo eso? Pues quiero que sepas que una vez que conozcas tu misión, no es cuando ya se terminó el proceso, no, es cuando comienza.
Y en ese proceso va a haber tentaciones, va a haber pruebas y vas a tener que caminar en el desierto. Pero eso lo permite el Padre Celestial. Y el enemigo va a venir y te va a tentar y te va a acusar y te va a poner muchos obstáculos. Y eso también lo permite el Padre Celestial, porque Satanás trabaja para nuestro amado Padre Celestial Yahweh. Es necesario para que nosotros podamos comprender cuál es nuestra misión y podamos no conformarnos con el llamado, sino ser obedientes y firmes para que seamos escogidos. Espero que hoy hayas realmente recibido este conocimiento que el Padre Eterno nos da a través de su hermosa palabra. Hoy quise compartirla contigo. Espero que te sea de mucha utilidad. Shalom, shalom.